Vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 26. 2 Timoteo, capítulo número 2, versículo 19 al 26. La versión Reina Valera 60. Dice el texto, o en el texto seleccionado para esta ocasión, Pablo dice a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Este texto hemos leído y gracias por leer conmigo la palabra del Señor. Quisiera darle una relectura mientras que usted me escucha y que entre tanto leemos de nuevo el texto, usted vaya escuchando algunas aclaraciones a manera de comentario y así le quede claro el texto, porque de seguro tenemos que entender que el texto está escrito en un contexto y el contexto puede ser repetible. En una relectura del pasaje que usted tiene allí, si quisiera que lo tome en su Biblia y lo lea conmigo, diríamos: conoce el Señor a los que son suyos. Esto es, los que en verdad le sirven de corazón puro. Y apártese de iniquidad, o sea, de toda clase de corriente filosófica e ideologías apartadas de Dios. Si el creyente no tiene la suficiente madurez espiritual y conocimiento de la sana doctrina, pudiera tropezar. Entonces, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel que a viva voz dice ser cristiano, debe poner todo esfuerzo de alejarse del peligro teórico, filosófico y religioso que le ponga en peligro. En una casa grande, en una sociedad diversa y numerosa como la del siglo XXI, no solamente hay utensilios de oro y plata, o sea, personas de buen comportamiento y buen ejemplo, sino también de madera y de barro, o sea, personas con ideologías humanas. Y unos son para usos honrosos, o sea, siervos del bien, y otros para usos viles, o sea, siervos del mal. Y aunque sean predicadores del evangelio, y aunque sean directores de comunidades cristianas, y aunque sean líderes y apóstoles, pero hay quienes son servidores del mal. Tenemos que entenderlo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de palabras vanas, enseñanzas falsas, discusiones necias, ideologías humanas, este será instrumento para honra, siervos de Dios, maestros del bien, santificados, apartados, útiles al Señor y dispuestos, o sea, listos con disposición enérgica y solvente para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, o sea, toda clase de apetitos incontrolados, contrarios a la pureza, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro o los de corazón limpio invocan al Señor.
Desecha las cuestiones necias e insensatas, o sea, filosofías e ideologías con una moral corrompida, sabiendo que engendran contiendas, o sea, discusiones sin sentido y que provocan divisiones como las que estamos viviendo en el tiempo presente. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Esto quiere decir que no debe ser porfiado. Alguien que contradice ciegamente todo lo que otras personas afirman. O sea, el siervo del Señor no debe ser así, sino amable para con todos, apto para enseñar, que ayuda a aquellos que están confundidos o tienen poco conocimiento acerca de la verdad, sufrido, o sea, dispuesto a pagar el precio que conlleva sostener la fe y la buena enseñanza con tal de salvar a alguno en medio de un mundo corrompido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o sea, usando la mejor gracia y la sabiduría para tratar a los que están en error, por si quizá Dios les dé oportunidad de que se arrepientan para conocer la verdad. Aunque eso no lo podemos asegurar, ya que Dios es soberano. Sin embargo, los incrédulos tienen tiempo y oportunidad mientras tarda la dispensación de la gracia. Y así escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que los incrédulos están bajo la dirección del maligno. Sin embargo, son almas que tienen derecho a la salvación y pudieran ser liberados si ellos se arrepienten. La predicación y la enseñanza no lo descartan mientras estamos en la dispensación de la gracia. Y que ellos se salven es una resolución de ellos y también de Dios. Nuestra obligación sería saber dar el mensaje del Evangelio mientras tenemos oportunidad. Amén. Espero que hayamos comprendido la lectura y que hayamos entendido el tiempo en el que estamos viviendo y que el argumento que podemos dar o extender solo sirva para aclarar algunas cosas y que cada uno de los que estamos frente al Señor en este tiempo y frente a esta sociedad que vivimos, podamos ser capaces de interpretar en qué paso debemos ir. Si tenemos que avanzar rápido o si podemos estar tranquilos. Si estamos avanzando, seguramente nos vamos a encontrar con un buen resultado. Y si estamos perdiendo el tiempo, pues también va a haber resultado. Pero yo puedo asegurarles, el tiempo en el que vivimos no es para que lo perdamos. Es para que lo aprovechemos, porque vienen cosas difíciles para el pueblo cristiano. Y específicamente para aquellos que han vivido la vida así, como la mojarra, o como aquellas tortuguitas que están metidas en peceritas en casa, que solo están ahí pasando un poquito mientras hay un poquito de oxígeno. Nosotros tenemos que entender que el tiempo de buscar de Dios es ahorita que todavía las cosas están bastante livianas, porque vendrá el momento en el que nos tocará enfrentar cosas que ni siquiera nos estamos imaginando. Y el Señor nos está poniendo alerta para que no nos vaya a tomar de sorpresa. Y puedo decir que el Señor nos ama mucho, porque nos está poniendo al tanto de lo que está pasando. No quiero que juguemos nada más con un mensajito a la vez. Necesito que cada uno pongamos mucho cuidado a lo que el Señor nos está diciendo justo en este tiempo. Si hablamos un poquito del contexto en el que se escribió este texto, pudiéramos remontarnos al año 67, o sea, al siglo I. Pablo en ese tiempo está instruyendo a Timoteo en cuanto a la necesidad, ponga cuidado esto, necesidad de cuidar su moral, ya que como creyente y como ministro debe modelar un estilo de vida equilibrado y acorde a las normas de Dios para su pueblo, para defender la fe con limpia conciencia. Puedo decir con toda certeza que el tiempo ha transcurrido y la necesidad que Pablo tenía de impulsar en Timoteo, que se prepare como buen ministro para defender la fe con limpia conciencia, la necesidad es aplicable, o sea, se replica en nuestro tiempo. Y hoy podemos decir que tenemos la necesidad de vivir
así como fue necesario que viviera Timoteo, siervo del Señor. El tema que nos ocupará, seguramente ya lo podemos comprender, es santificación. Y encierra por lo menos dos ideas importantes, aunque hay algunas cosas que vamos a remarcar. Pero encierra la idea de apartarnos del mal. Diga conmigo, apartarnos del mal. Otra vez, apartarnos del mal. Y luego consagrarnos apologéticamente. Y usted dirá, ¿qué es esa palabra? Pues diga conmigo de manera más simple, prepararnos para defender nuestra fe con limpia conciencia, porque entendemos, comprendemos, aplicamos y sostenemos la sana doctrina. Amén. No solamente es una contienda necia, sé en quién he creído, sé qué es lo que me ha enseñado, por qué me lo ha enseñado, lo comprendo, sé que para mi bien es, por lo tanto, no me retracto aunque eso represente un sacrificio. Eso significaría entonces prepararme para discutir con quien me toque, pero hacerlo respaldado por el Espíritu Santo, pero con una moral intachable. Amén. Eso significa prepararme apologéticamente. O sea, una persona que sabe lo que dice, sabe por qué lo sostiene y tiene el valor de decir, si tienes algo en que señalarme, no te preocupes, hazlo. Pero sabe que no va a ser así. Entonces, mis hermanos, es necesidad para cada uno de nosotros de apartarnos para el Señor, apartarnos de todo mal. Y también prepararnos para defender nuestra fe. Si hablamos de santificación, quisiéramos decir que la iglesia de Dios, nosotros en la declaración de fe, entendemos que la santificación subsigue al nuevo nacimiento. Y esta se efectúa por fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra del Señor y también por el Espíritu Santo. O sea, hay tres elementos santificadores. La fe en la sangre de Cristo, el poder de la palabra y el del Espíritu Santo. Estos tres elementos hacen de nuestra vida una vida empoderada para podernos defender con la sabiduría que vamos a salir ganando. Si es que somos creyentes que nos apegamos a la palabra, estamos conscientes de la justificación a través de Cristo, nos hemos santificado y somos recipientes del Espíritu Santo. Entonces podremos ser personas santificadas. La santificación tiene que ver con la gracia de Dios por medio de la cual Dios aparta para sí a quienes son su pueblo. A la vez es un proceso por medio del cual el que ha sido apartado por Dios, estando consciente de la moral de Dios, busca ajustarse a las instrucciones divinas con el fin de ser instrumento en sus manos en defensa de la fe cristiana. Es lo que tenemos que puntualizar en cuanto a la santificación. La santificación es considerada como la vestidura del pueblo de Dios, representada en las acciones justas de los santos. Eso lo entendemos en la palabra. Las acciones justas de los santos es sinónimo de santificación. Acciones que surgieron como el resultado de nuestra unión con Cristo que vive en nosotros. Estas vestiduras que representan acciones justas se debe a que las almas han sido o hemos sido lavadas en la sangre del Cordero. Significa que toda obra hecha por nosotros es a través de Cristo. Y en su nombre nuestra vida es lavada y es santificada con la sangre de Cristo. O sea, si estamos santificados es porque la sangre de Cristo ha operado en nosotros una purificación. Somos el resultado de la aplicación de la palabra de Dios en la vida nuestra por la guianza del Espíritu Santo. O sea, hablar de santificación es mucho más que una simple palabra. Tenemos que comprender que dentro de este aspecto pudiéramos decir, mis hermanos, que cuando Pablo está hablando de santificación, está tratando de decirle a Timoteo que sea la clase de persona que Cristo quiere que sea, para que pueda ser usado para los nobles propósitos divinos. Timoteo no debe conformarse con menos que con lo mejor de su esfuerzo por ser lo que Dios espera de él. Dejar que Dios lo use como instrumento
en su propia voluntad. Eso es lo que Pablo está influyendo en Timoteo. Le está diciendo, necesito que tú seas la clase de persona que Dios quiere y que hagas todo lo posible, haz todo tu esfuerzo por ser lo que Dios espera de ti. Ya sabe que Dios es el que nos aparta, pero nosotros tenemos que poner parte de nuestra voluntad por ser lo que Dios quiere que seamos. Consideremos por lo menos 7 observaciones importantes. Y en primer lugar, dijimos en el texto que el Señor conoce a los que son suyos. Y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la iniquidad. Diga conmigo, el Señor conoce quiénes son suyos. Lo puede decir otra vez, el Señor conoce quiénes son suyos. O sea, si yo soy del Señor, Él lo sabe bien. No se lo tienen que avisar, no se lo tienen que decir. Él no está tratando de jugar. Él conoce quiénes son suyos. Pero los que son suyos deben apartarse de toda iniquidad. Y quisiera que puntualicemos, la expresión iniquidad se refiere a aquello que es injusto, que está fuera de lo moral o de la moral de Dios. Incluso aquello que está fuera de la moral de los hombres buenos. Cuando hablamos de iniquidad, es todo aquello que es inmoral. Quisiera decir muchas palabras al respecto, pero espero que tengamos tiempo para ir desenlazando este tema poco a poco. Pero cuando hablamos de inmoral es pensar que soy lo que no soy y hacer que la gente piense que soy lo que no soy de verdad. Eso es inmoral, o sea, hipócrita pues. Y hay algunos que tenemos ese problema. Así que iniquidad es como decir, fingir lo que soy, no ser lo que realmente debo ser. Así que tenemos que entender que iniquidad también es un sinónimo de, iniquidad es sinónimo de maldad, o sea, iniquidad y maldad es la misma cosa. Pero cuando hablamos de maldad, se refiere a todo aquello que no está en armonía con Dios, que deliberadamente expresa desprecio hacia la justicia, la rectitud, la verdad y el honor. Y usted podrá ir tomando conclusiones. Habrá algunos que son injustos, que no son gente genuina y que hacen que con lo que puntualizan en sus actitudes, hacen que el nombre de Dios sea deshonrado. Entonces, ya usted puede tomar conclusiones. Si yo provoco que el nombre sea deshonrado con mis actos o con mis declaraciones, yo puedo declarar que soy motivado por el mal. O sea, aunque yo sea un predicador y aunque sea un dirigente de una misión cristiana, pero si estoy haciendo lo que deshonra al Señor, yo estoy obrando en maldad. Tenemos que cuidarnos. Obviamente la fuente de la iniquidad e incitador de la maldad es el diablo mismo. Quiere decir que todo el que practica la iniquidad o la maldad, ¿hijo de quién es? No quisiéramos mencionarlo, que lo juzgue cada quien. Ninguno que es creyente en Dios debe practicar la maldad, porque entonces se estaría identificando con el malo. No conviene que un creyente, un cristiano, se identifique con la maldad. La santificación requiere un esfuerzo deliberado y disciplinado para que el creyente se aparte del mal. Esto requiere un esfuerzo. Yo no me voy a arrancar de la noche a la mañana todos mis problemas de la cabeza, pero paulatinamente yo me voy consagrando y dedicando al Señor. A lo sumo, el creyente en su necesidad de apartarse de la maldad debe pedir ayuda al Señor, diciendo lo que dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro. ¿Y qué dijo Él? No nos dejes caer en tentación. ¿Y qué más dijo? Líbranos del mal. Y eso lo tenemos que aplicar cuando hablamos de la santificación. Ya me di cuenta que me está costando santificarme. Entonces tengo que pedir el auxilio del Señor. Y Él va a enviar su palabra y su espíritu y van a hacer la obra de santificación en mi vida. Es cuestión nada más de pensar qué hacer para vivir la vida que Dios quiere. La sociedad está integrada por distintas personalidades. Y esto realmente confunde a la gente. Pablo aseveró que una casa grande tiene objetos de oro y de plata y también otros de madera y barro. Algunos tienen usos especiales, otros uso común. La expresión casa puede utilizarse para referencia a una sociedad.
la descendencia o la simiente de alguien, un edificio, una familia, una habitación, una morada, el templo mismo. O sea, hay varias connotaciones que se pueden aplicar cuando hablamos de una casa. En este caso diríamos que en nuestra sociedad, o sea, nuestra casa grande, tenemos personalidades distintas, incluso en el ámbito religioso. La iglesia evangélica hoy por hoy se ha hecho varios grupos, y esos varios grupos no profesan lo mismo todos. Algunos enseñan una cosa y algunos enseñan otra. Eso quiere decir que en esta casa grande hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. No lo podemos negar. En el planeta con tanta habitación, con tanto habitante hoy, tenemos diversidad de personalidades pensando una y otra cosa. Y también dentro del campo religioso tenemos distintas personalidades. Unos enseñan otra cosa que la que nosotros enseñamos. Unos enseñan así, otros así, otros así. Y la gente diciendo, ¿y quién tiene la verdad? Olvidándose que el único que tiene la verdad y a quien debemos seguir es Cristo Jesús. Entonces, mis estimados, tenemos que entender que algunos de los que habitamos hoy, siendo parte de esta gran casa evangélica o gran casa religiosa, algunos somos vasos de honra y algunos somos vasos de deshonra. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios nos ayude, porque nosotros necesitamos ser vasos de honra. Espero que cada uno esté tomando esta palabra. El creyente, o sea, usted y yo, deliberadamente debemos procurar ser instrumentos útiles para Dios. No tiene que inyectárselo a alguien, exigirle a alguien a usted. Usted debe pensar ser instrumento para Dios. Usted debe resolver eso. Pablo le dijo a Timoteo, si te mantienes puro serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Eso anhelo, eso espero de cada uno de nosotros los que somos parte de esta amada iglesia en este tiempo. Claro que Dios es el que llama, capacita y posiciona, pero el creyente debe santificarse a sí mismo para Dios. La frase si te mantienes puro encierra la idea de la deliberación intencional del creyente que se esfuerza personalmente por agradar al Señor, apartándose para su servicio y que en consecuencia de ese esfuerzo Dios le convertirá en instrumento de honra para Él en sus manos. El creyente debe ser equilibrado o debe equilibrarse en cuanto a sus emociones, sus sentimientos y aplicarse a los valores correctos por encima de sus intereses propios. Esto tenemos que tenerlo claro. Debo de controlar mis emociones, controlar mis sentimientos, controlar mis aspiraciones, controlar quién soy, qué es lo que pretendo yo. Yo no quisiera pensar en que necesito ser reconocido aquí en la tierra, pero sí necesito ser reconocido allá en el cielo. Y eso es lo que yo debo esforzarme, porque si yo hago el trabajo como Dios quiere que lo haga, entonces seré reconocido allá y aunque aquí no sea reconocido. Puede ser que mis palabras queden como clavos hincados, o sea, clavos que al darles un martillazo se doblan. Pudiera ser que la enseñanza sea así, pero al fin de cuentas no me importa ser reconocido por alguien. Lo que me importa es ser reconocido por Dios y que mis palabras lleven la intencionalidad de que cada uno de los que se congregan o los que me escuchan a distancia puedan reconocer si están o no están haciendo las cosas como Dios quiere, porque la intención de Dios es que nosotros seamos siervos aprobados aquí, pero más allá. Espero que usted esté intentando ser un instrumento allá. Así que mis hermanos, Pablo le insiste a Timoteo diciéndole, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes, esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por mantenerte en fe, amor, paz, junto a la gente que tiene un corazón puro, que ha confiado en el Señor. La frase pasiones juveniles implica los apetitos o los bajos apetitos del cuerpo, contrarios a la pureza. O sea, pasiones juveniles no solamente es enamorarme de alguien. Pasiones juveniles es todo aquello que no es puro, que en su momento actuó como fuera un adolescente y aunque sea un viejo. Y muchas personas actuamos así, grandes haciendo cosas
como si estuviésemos en un tiempo de cambios, contrarios a la pureza del alma o del espíritu, cuyo goce no conduce a ninguna forma de iluminación espiritual, o sea, de salvación. Son todos aquellos apetitos incontrolados y justificados en las necesidades de la carne. Como que dijera alguien: Dios sabe mi necesidad y Él me perdona mi forma de pensar. Y el hecho de que desee algo es parte de mi naturaleza. Él me conoce, por lo tanto Él me va a perdonar, me va a entender. No, Pablo le dice a Timoteo: huye de eso, aléjate de eso, no te justifiques. Es que así es mi familia y que así nos va a pasar y es que Dios bien sabe y Dios me va a perdonar. No, le está diciendo: usted apártese de eso, huye de eso. Todos los deseos pecaminosos en general, que a falta de madurez propician una desviación de la verdad por seguir las corrientes atractivas de orden filosófico, ideologías humanas. Por decir algo, Dios solo pide el corazón, lo demás no importa. Claro, el corazón es lo básico, pero importa todo. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la honra y gloria del Señor. El creyente genuino sabe distinguir las cosas que a menudo se asocian con la tentación y los deseos pecaminosos de la carne, y voluntariamente debe proponerse alejarse de ellos. Las tentaciones y los deseos no tienen que ver solo con un rasgo de edad, amén, o sea, a una necesidad en particular. Las tentaciones y los deseos le llegan a los jóvenes y también a los viejos. Todo ser humano nace y muere rodeado de apetitos buenos y malos. Gracias a la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios podemos equilibrarnos para lidiar con nuestras pasiones desordenadas. O sea, no lo podemos alcanzar nosotros solos, pero sí lo podemos alcanzar con la intervención del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo que dije hace un rato, que si no lo podemos lograr nosotros solos, pidámosle al Señor que nos envíe su gracia, que nos aparte del mal, que nos libre de la tentación. Si no lo podemos hacer, pero el creyente entendido, cuando sabe que va a caer en una tentación, simplemente no pasa por el lugar donde está la tentación. Y si por exigencia tiene que ser sometido a la tentación, entonces acude al trono de la gracia pidiendo al Señor: no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Eso es lo que hace el creyente, que sabe qué quiere y para dónde va. A veces escapar es considerado como una cobardía, pero las personas sabias saben que a menudo alejarse físicamente de la tentación es el acto de valentía más grande. A Timoteo se le advirtió que huyera de cualquier cosa que produjera malos pensamientos, malos deseos y riesgos de caer en la tentación. Obviamente, eso mismo se nos advierte a nosotros. A Timoteo se le dijo: apártate del mal. Y eso mismo se nos está diciendo a nosotros. El creyente debe ser sabio y cuidadoso con las conversaciones en las que participa. Usted sabe si está de acuerdo o no, pero el creyente debe ser cuidadoso, sabio y cuidadoso con las conversaciones en las que participa. Pablo le recomienda a Timoteo diciendo: no prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando o terminan mal. Los creyentes deben hacer uso correcto del discernimiento para detectar las falsas orientaciones, para no caer en el juego de los falsos maestros. Amén. Es que a mí me gusta más allá porque allá todo es tranquilo, no hay exigencias. Bueno, eso es el deseo de su carne, pero el deseo de su espíritu será estar donde la verdad es anunciada y practicada. No solo anunciada, sino practicada. Usted sabrá qué hacer. La frase cuestiones necias e insensatas aluden a puntos de vista teóricos infundados, ideologías absurdas, desvío de la verdad, argumentos sin sentido. El creyente debe apartar tiempo para conocer lo que es correcto. Solo así puede enfrentar la mentira y apartarse de ella. El creyente debe prestar atención a los que necesitan ayuda en
su conocimiento. O sea, no solamente a acaparar gran conocimiento, también pensar en que usted y yo necesitamos una ayudadita. Y es por eso que el Señor nos está poniendo en nuestro corazón que digamos estas palabras justo en este tiempo. Claro que no son palabras agradables al oído y a la carne, pero el Señor quiere que seamos un pueblo santificado para toda buena obra. Y por eso Él nos está poniendo a hablar esta palabra. Pablo insiste que alguien que sirve al Señor no debe andar peleando, sino por el contrario, debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Eso lo enseña la palabra. Timoteo ayudaba a aquellos que estaban confundidos acerca de la verdad. ¿Y qué cree que Dios espera de nosotros? Espera lo mismo. Esa tarea también es nuestra. La frase siervo del Señor es una alusión directa a Timoteo, pero también desde el punto de vista del servicio, en la perspectiva de Jesús, todos nosotros podemos aplicar esa palabra a ser siervos de Dios. Tenemos que entender que no solamente Timoteo, la advertencia de Pablo a Timoteo y a todos los que enseñan la verdad es ser amables cuando van a enseñar a alguien, ser alguien que tiene la paciencia necesaria, ser gentil para orientar a la gente, cortés en la forma de explicar la verdad. Tenemos que tener pulso a la hora de hacer este trabajo. La buena enseñanza nunca provoca contiendas o argumentos negativos. Esto nos enseña o nos lleva a considerar que todo creyente debería ser un maestro del bien, y para eso debe conocer la doctrina de Cristo para que bondadosamente pueda ayudar a otros y hacerlo de la manera como lo hizo Cristo. Recuerde que Cristo fue amable con la gente. Cuando Él tenía necesidad que le comprendieran el mensaje, lo ilustraba usando figuras. Y de esa manera la gente le comprendía. Los que tenían que entender, entendían el mensaje. Y los que no tenían que entenderlo, pues seguían siendo lo mismo. Pero el maestro era amable en su enseñanza. Entonces, el maestro tenía una actitud de siervo. Y esa misma debemos tener nosotros, los cristianos de este tiempo. Para ir terminando estas observaciones, ¿qué espera Dios de todo creyente en razón de la fe que profesa? O sea, ¿qué se espera de nosotros? Pablo le propone a Timoteo diciendo: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les conceda, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues el diablo los ha tenido cautivos para que hagan lo que el diablo quiere que hagan. Y hoy podemos decir, mis hermanos, que hay algunos que tienen entenebrecido el entendimiento y están haciendo cosas que no debieran y están siendo títeres en las manos del diablo, haciendo cosas con las que confunden al pueblo. Tenemos que cuidarnos. Nosotros debemos tomar en cuenta la preocupación de Pablo en cuanto a la apologética cristiana o la apología cristiana, o sea, defender la fe. Número uno, tenemos que ser tiernos a la hora de instruir a los que se oponen a la verdad. Si alguien es necio en lo que enseña, nosotros tenemos que ser amables para enfrentarlos. Eso hablará de nosotros y también hablará de ellos. A lo mejor Dios les pudiera estar dando una oportunidad de conversión. La enseñanza con mansedumbre pudiera propiciar la liberación de los hombres de su ceguera espiritual. La Biblia dice que Dios no se complace de la muerte de los perversos. Solo quiere que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Eso dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Entonces, aún los incrédulos, diga conmigo, aún los incrédulos tienen la oportunidad de oír la noticia del Evangelio. Y nosotros somos responsables de entender el Evangelio y luego anunciar el Evangelio a quien necesite explicación. A lo mejor algunos no lo saben porque no se los han enseñado. Tenemos que enseñarles. En este caso, así si ellos desprecian la gracia de Dios, ya corre por su cuenta y riesgo la recompensa que Dios les va a dar en el día del Señor. En resumen, llegaríamos a decir lo último. El creyente debe estar consciente que la voluntad de Dios es su santificación. El creyente debe estar consciente que la voluntad de Dios es su santificación, apartado de todo indicio de maldad
debe vivir y difundir el evangelio que profesa y hacerlo con certeza mientras está vigente la proyección del mensaje del evangelio. Su comportamiento responsable, sus palabras y su moral deben ser instrumentos en las manos de Dios, lo cual pudiera obrar para salvación o para condenación de los incrédulos. Y nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ha llamado a nosotros hoy para hacer una tarea. La primera tarea es que nosotros nos santifiquemos, nos consagremos, nos apartemos de todo mal. La primera tarea. Y la segunda tarea es que conozcamos la sana doctrina, para que cuando nos toque defendernos en esa sana doctrina, no andemos titubeando. Es que el pastor dice, es que nuestro manual dice, es que la Biblia dice. No, usted no tiene que decir el pastor dice, en mi iglesia enseñan. No, usted tiene que decir, esto es lo que tenemos que hacer y punto. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros, pero hacerlo de manera individual, personal, enérgica, con la gracia del Señor, con el conocimiento de la palabra y la guianza del Espíritu Santo. Le aseguro que en el momento que cada quien nos santifiquemos, nos apartemos del mal y nos consagremos a defender nuestra fe, el Señor va a estar con nosotros y nos va a honrar en todo aquello que nosotros tengamos que hacer. Es lo que más nos urge, que el Señor se glorifique, no que se glorifique la persona de alguien, no, que se glorifique su nombre. Eso es lo que más nos urge y eso es lo que vamos a lograr en el momento que nos santificamos para la gloria y para la honra de su nombre. Eso es lo que vamos a lograr. ¿Y quién debe hacer un esfuerzo? ¿El pastor debe andar vigilando a los miembros? No, cada quien debe andar sabiendo que el Señor lo está controlando donde quiera que esté. Y es responsable de su vida, pero también de la vida de aquellos que lo observan. La vida no solo se trata de mi salvación, también se trata de la salvación de aquellos que me rodean. Y pudiera ser que con mi actitud yo salve a alguno. Entonces, mis hermanos, aprovechemos bien este tiempo que el Señor nos está dando y que esta palabra que Él nos está permitiendo escuchar nos haga sentirnos dichosos y afortunados y decir, gracias Dios porque nos amas, nos estás poniendo esta palabra para analizarla. Y cuando le toque responder ante cualquier ideología absurda, usted simplemente trate de enseñar la verdad de acuerdo a como usted la conoce. No se ponga a contradecirle a nadie, simplemente enseñe lo que usted sabe en la sana doctrina. Y eso bastará para que el Señor se glorifique, que el Señor le honre a usted y usted pueda decir, somos más que vencedores. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que pones en nuestra mente y también en nuestro corazón. Gracias por ayudarnos. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que cada vez está cerca de nosotros. Gracias porque nos permite ser ministrados a través de la alabanza, a través de la adoración y también a través de la palabra. Ayúdanos para ser entendidos y aprovechar bien este tiempo que estamos teniendo. Que la preparación que debemos tener como hijos tuyos debe ser en primer lugar apartarnos de toda especie de mal. No se vale que siendo cristianos compartamos ideologías que son absurdas y lejanas al concepto de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para no complicar las cosas, sino entender que debemos someternos a tu voluntad, a tu dirección, y luego tratar de defender aquello que nosotros ya sabemos que es lo correcto. Ni siquiera discutir con nadie, solamente defender lo que nosotros creemos, lo que hemos aceptado, lo que defendemos y lo que practicamos. Ayúdanos, Señor, para hacer una iglesia fiel y verdadera en medio de estos tiempos difíciles. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente para que cada quien pueda tener esa fuerza, ese ánimo, ese valor, esa valentía para defenderse en el momento que le toque a causa de la fe en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo que nos permite para reflexionar un poco en tu palabra. Y gracias por ayudarnos a disertar este consejo que seguramente a muchos de nosotros nos va a ayudar justo en este tiempo. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la honra, a ti sea la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor.